puedan pasar a su clase, que disfruten en esta mañana, que aprendan mucho para que puedan enseñar a otros niños y hasta a sus padres. Los niños son tan inteligentes y absorben y aprenden y comparten. A veces necesitamos aprender de los niños. Una vez más, damos gracias a Dios por esta oportunidad de escuchar su palabra. Solamente Él, como el Creador, el Dios Todopoderoso, conoce el destino de cada uno de ustedes, de cada persona. Él conoce todo porque Él es Dios. Solamente Él, nosotros no, nosotros nos despertamos y no sabemos lo que va a suceder el día de hoy, porque el futuro es impredecible y solo el Señor sabe. Dice el libro de Samuel que del Señor viene la muerte y la vida. Un día cotidiano, las actividades eran normales en Israel, en los hogares, en las escuelas, en las empresas. Gente estaba trabajando, los estudiantes atendiendo a sus clases, las madres en sus casas cuidando a sus niños. Un día normal en Israel, había un grupo de jóvenes que estaban en un festival de música disfrutando de ese momento sin imaginarse que iban a ser interrumpidos por un ataque violento, sorpresivo, aterrador, donde muchos, cientos de personas morían ese instante. Lo único que pudieron hacer es correr desesperados, asustados. Una guerra inesperada en ese momento. Lamentablemente miles de personas ya no están hoy, no están presentes, y lo único que nosotros podemos hacer es orar para que la paz llegue a sus corazones por medio de Cristo Jesús. Nadie desea la muerte. Sin embargo, muchos rechazan la oportunidad de ser librados de un sufrimiento eterno al reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Nadie desea la muerte, pero pocos anhelan vivir para Cristo. El mundo vive una vida apresurada, lejos de la voluntad de Dios. Hoy muchos están disfrutando de viajes, de vacaciones, de fiestas, de negocios, están planificando lo que van a hacer en los próximos años para su futuro. Y si usted le pregunta, ¿está Cristo en sus planes? ¿Alguna de estas personas? La respuesta es no. Porque quienes viven para Cristo son siervos de Cristo que caminan en la voluntad de Dios, en obediencia y proclamando y predicando, defendiendo las verdades del Evangelio. Pablo dijo, para eso he sido escogido, para defender el Evangelio. Están compartiendo las buenas noticias de salvación a todos los perdidos, en todo lugar, en todo momento, en toda oportunidad que Dios da. Hay muchos esclavos de la religión, hay muchos esclavos de la tradición, pero sobre todo hay muchos esclavos del pecado que mata. La religión sin Cristo destruye a los jóvenes, a los adultos, los hogares que se enfocan muchas veces en cumplir con la ley para recibir beneficios. Van a la iglesia todos los domingos, otros van en Semana Santa, otros en Año Nuevo. Se preparan para ser vistos por la gente, pero sus corazones están muy lejos de Dios, apartados. La religión sin Cristo destruye los matrimonios. Entra el adulterio, el engaño, la traición, el abuso es tolerado, y todo esto porque están lejos de la santidad que Dios demanda. Y el mayor problema de la sociedad es el rechazo a Cristo. Viven lejos de la voluntad de Dios. Y la vida sin Cristo es muerte y sufrimiento eterno.
Quiero repetirles, la vida sin Cristo es muerte. Y no solamente muerte, sufrimiento eterno. Pablo, el apóstol, tuvo que enfrentarse a la oposición, a la ira de sus compatriotas, que estaban aferrados a la ley de Moisés, estaban apartados de la misericordia, estaban viviendo su voluntad, sus planes, apartados de la misericordia, de la compasión, estaban ciegos, estaban sordos, rechazaron a su Salvador, a Jesucristo. Y Pablo les va a recordar quién es Jesús en su defensa ante esta multitud. En Hechos 21, 37 hasta el 29 del siguiente capítulo. Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 37. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿me permite decir algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres del egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel.
Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Bendita es la palabra de Dios. De enemigo a siervo. El primer punto para este mensaje: ¿cuándo testificar? ¿Cuál era la situación de Pablo? Acabamos de ver en el versículo 7, nos dice que cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo preguntó al comandante: ¿me permiten decir algo? ¿Cuándo testificar? Pablo estaba siempre listo para testificar de Cristo, y en esta ocasión él pide permiso para hacerlo. El comandante le hace una pregunta: ¿hablas griego? Y para gran sorpresa, Pablo hablaba griego, pero le hace una segunda pregunta a Pablo. Dice en el 38, ¿no eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? Esta palabra guerrillero, si usted ve en la Reina Valera, la menciona como sicarios. Y esta palabra de sicarios viene del original del griego, la misma pronunciación, sicarios, pero su significado es hombres de puñal, los sicarios. Ahora, estos sicarios eran judíos nacionalistas, extremistas, y Josefo, un historiador judío, pues habla sobre esto, sobre este egipcio. Él tenía la tendencia de exagerar. Él dice escribe que eran 30,000 sicarios los que a quien él había dirigido. Era conocido como un falso profeta, este egipcio, con 30,000 sicarios que iban a atacar a Roma. Lamentablemente el ejército romano los derrotó y este líder huyó, salió corriendo, se escapó. Y por esta razón el comandante le pregunta a Pablo: ¿eres tú el egipcio? Porque ¿qué está sucediendo a él? El comandante trata de determinar por qué los judíos querían matar a Pablo. Pero Pablo no era ese egipcio, ese falso profeta revolucionario que ellos perseguían. ¿Cuál es la respuesta de Pablo cuando dice: ¿eres el egipcio? Pablo dice: no, yo no soy, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Por favor, permítame hablarle al pueblo con el permiso del comandante. Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, dijo en hebreo, pues aquí en esta versión nos dice arameo. Pablo estaba hablando en griego con el comandante, se da la vuelta, ahora está hablando en arameo, en la lengua natal. Era una persona preparada. Y ahora, ¿qué va a hacer Pablo en este momento? Lucas narra las palabras de Pablo. Él ya había hablado sobre la conversión de Pablo, pero ahora él está repitiendo prácticamente lo que Pablo hizo, lo que Pablo estaba relatando. Él está hablando sobre su vida anterior, durante y después de su conversión. Antes de conocer a Cristo, cuando conoció a Cristo, y después, cómo estaba viviendo él. Él presenta su defensa. Permítame defenderme. Y se identifica como un judío con mucha educación. Les dice: padres, hermanos, eran compatriotas. Él era un judío, y era un judío nacido en Tarso, dice él, de Tarso, de la ciudad de Cilicia. Y Cilicia era una de las ciudades más importantes, una de las más importantes, primera en riquezas, y también había sido considerada como una de las grandes ciudades universitarias del mundo romano. No solamente eso es de Cilicia, además de eso, soy temeroso y celoso de Dios. Les menciona, todos ellos están escuchando a Pablo, instruido y
por un reconocido maestro, el más eminente de su época entre los judíos, Gamaliel. No cualquiera podía estudiar con Gamaliel. Y ahí está Pablo, hablando griego, hablando arameo, y les está diciendo, esta es mi vida, dónde nací, con quién me eduqué, un hebreo de hebreos. Pero sin embargo, este hombre ignoraba que se había convertido en enemigo del Hijo del Dios al cual él adoraba, enemigo de Jesucristo. Versículo 4 dice, perseguí a muerte a los seguidores del camino. ¿A quién hace referencia? Cuando ellos decían el camino era la referencia a los seguidores de Jesús. Y Jesús lo dijo, seguidores de Jesús. Perseguí a los seguidores de este camino, arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote, todo el consejo de líderes religiosos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén, a los que encontrara para que fueran castigados. El odio corría por las venas de este hombre, deseaba la muerte de los creyentes, estaba dispuesto a hacer todo para poder deshacerse de ellos, iba en busca de ellos para arrestarlos, para castigarlos, para aquellos que no creían en los seguidores del camino, en los seguidores de Jesús, del camino. Juan 14:6, Jesús dijo, Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Seguidores de Cristo Jesús. Pablo estaba ciego. Pablo estaba ciego, no podía ver más allá de su ley. Antes de su ceguera natural, él tenía una ceguera espiritual. Él estaba ciego. No podía ver más allá de su ley, de sus creencias, de su conocimiento, de su celo. Estaba apartado de la verdad del evangelio. Pablo tenía una ceguera espiritual. Sus planes estaban lejos del camino. Sus planes estaban lejos de la voluntad de Dios. Escucha esto. Su triunfo, su éxito religioso fueron su mayor fracaso frente a Dios. Muchos pueden estar acá arriba, un éxito religioso, de conocimiento, de poder, pero frente a Dios va a ser su mayor fracaso cuando Cristo no está en la ecuación. El éxito sin Cristo es el mayor fracaso del hombre, no dice Ángel, dice un predicador. El éxito, recuerde estas palabras, si algo va a recordar de hoy, quiero que recuerde esto. El éxito sin Cristo es el mayor fracaso del hombre. Versículo 6 dice, sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Nosotros nos damos cuenta que la posición de Pablo es evidente, su conocimiento de la ley, tiene las cartas del sumo sacerdote, pero esto lo estaban llevando al fracaso, lo estaban llevando a pelear contra Dios. Su religión, su conocimiento, su éxito lo llevaron a pelear contra Dios. ¿Y qué pasa aquel que se levanta contra Dios? Nadie que intente pelear contra Dios va a salir victorioso. Y espero que ustedes estén conscientes de eso, hermano. No pelee contra Dios. No pelee contra Dios. Pablo estaba a punto de ser derrotado. Él ya estaba derrotado desde más antes. Pero en este momento, literalmente, ¿qué dice? Caí al suelo. Ahora está en el suelo. ¿Dónde están las cartas? ¿Dónde está el conocimiento impartido por Gamaliel o por los mejores maestros, eruditas o profetas? No te va a servir de nada, hermano.
de nada, basura. Pablo está en el piso, en el suelo. ¿Qué sucedió? Cayó y oyó. Cayó y oyó. A veces necesitas caer para escuchar, porque estás tan alto que no puedes escuchar. A veces necesitas estar en el piso, literalmente en el piso, para escuchar la voz de Dios. Pablo dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Pablo les dice a los judíos que estaba siendo confrontado por Dios, un encuentro divino. El versículo 9, los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Los judíos en aquel entonces, ellos sabían de dónde procedía la luz de Dios. David escribió en el Salmo 89:15, haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. También Pablo en su discurso frente a Agripa dijo que la luz que lo envolvió era más brillante que la luz del sol, era la luz admirable, Cristo Jesús. Y frente a Cristo, ¿alguien podrá estar de pie? No, hermano. Frente a Cristo nadie puede estar de pie. Y Pablo se rindió a los pies de Cristo para poder ser transformado. Caí al suelo y oí una voz. Cayó rendido para poder escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Tus afanes posiblemente no te permiten escuchar. El orgullo posiblemente te ha vuelto sordo. El conocimiento, la altivez, la plata, los amigos, los familiares, la esposa, el esposo. Muchos casos, sí. En muchos casos. Dice Proverbios 21:30. No vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor, frente a nuestro Dios. Pablo se rinde. Todo lo que él tiene es inservible en ese momento. Se ha convertido en un siervo y ahora reconoce el señorío de su Salvador. Qué maravilloso si nosotros estamos aquí, si usted está aquí porque ha sido guiado a reconocer el señorío de Cristo Jesús, el señorío de su amado Hijo, el Hijo de Dios. Por eso está aquí, por eso puede levantar sus manos, por eso puede adorarlo, expresarle cuánto le necesita, porque ahora puede reconocer que Cristo es el Señor. De enemigos nos ha convertido en hijos. De perseguidores nos ha convertido en siervos. Siervos para la gloria de Dios. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Dice Salmo 42. Me sacó de la fosa fatal, de donde el Señor nos ha sacado. ¿En dónde estuvimos sin Cristo? De la fosa fatal, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Fue Él. Pero para plantarlo tuvo que hacerlo caer primero a Pablo. Primero tuvo que estar en el piso para poder plantarlo y para que pueda escuchar. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, yo no lo digo, hermanos, dice la palabra. Y pastor, ¿cómo que yo soy enemigo? Yo amo a Dios, ¿cómo me va a decir que soy enemigo? Sí, pero no le obedeces en nada. Sí, pero yo lo amo, yo le estoy diciendo que amo a mi Diosito. Ajá, pero no haces nada de lo que la palabra te manda hacer. Vives una vida contraria a lo que el Señor dice y tú dices que le amas y el Señor te va a decir de labios me amas, pero tu corazón está lejos de ti. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante ¿qué? Nuestras obras,
No, obediencia no. Mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Los enemigos atacan. ¿Qué hicieron en Jerusalén? ¿Qué están haciendo? Atacando. ¿Qué hacen los enemigos? Atacan. ¿Para qué atacan? Para destruir. Para eso. Ese es el propósito. Destruir, matar. Ese es el propósito de ellos. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? ¿Cuál es el mayor enemigo de Dios? Bueno, ¿cuál es el mayor enemigo? ¿Quién se va en contra de Dios? ¿Por qué es enemigo? Porque hace todo lo contrario. Satanás, el padre de la mentira, que está ahí. ¿Para qué? Para destruir, para matar, para robar. Para eso está, dice Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Rechazar a Jesús nos puede convertir en sus enemigos. ¿Rechazar cómo? Con nuestra desobediencia. Y Dios ha puesto líderes para que puedan dirigir a sus ovejas. Dios ha puesto maestros para que puedan enseñar a sus ovejas. Y el Señor llama al pueblo a ser obedientes a sus líderes. Si su líder le está motivando a hacer algo, obedezca, porque viene de parte de Dios, es para su beneficio. No se moleste con el pastor, y ese pastor ya va a empezar otra vez con la oración y el discipulado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Ahora van a tener discipulado hasta el domingo, miércoles, domingo, inglés, español, oración, 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 oración. Pero ¿hasta cuándo, pastor? Hasta que venga el Señor no vamos a parar de orar y de discipularnos y de estudiar la palabra y deleitarnos en su presencia. Que el Señor nos dé 8 días para estar en su presencia, no para trabajar. Alguien va a decir, sí, que sean 8 días, ya tengo un día más de trabajo, overtime, más dinero, más plata para mí. No, hermanos. Ese no es el propósito de nuestro Señor. Nos podemos convertir en enemigos de Dios al envolvernos en las cosas mundanas que nos apartan de su santidad para llevarnos a actuar en contra de la voluntad divina. Santiago escribió palabras fuertes. 4:4. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Y usted abraza al mundo? No, ¿cómo que va a abrazar al mundo? ¿Cómo que va a seguir al mundo, hacer lo que el mundo le manda? No, usted hace lo que Dios le manda hacer. Se vuelven enemigos de Dios. Nosotros somos llamados a seguir al camino, seguir a Cristo. Los seguidores del camino, decía Pablo, seguidores de Cristo, a seguir a Cristo. Nos somos llamados a obedecer su palabra, a deleitarnos en su presencia. Y deleite no quiere decir que estemos gritando, chillando y no. A veces estamos con lágrimas, yo estoy con lágrimas de mis ojos de escuchar, de adorar, porque me quebranta al escuchar en cánticos lo que Dios ha hecho por mí, por este vil pecador. Me quebranta, mi corazón se derrite al escuchar eso. Hay un gozo en mí porque puedo reconocer lo que Dios ha hecho. Él quiere que nosotros nos deleitemos en su presencia, en cada oportunidad, en medio de los santos, entre la congregación, en medio de los hermanos, que juntos podamos deleitarnos de esa presencia y poder caminar en la voluntad sagrada para poder testificar las grandezas del Señor, para poder hablar de esas grandezas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Segundo punto, ¿cómo testificar? Versículo 10, ¿qué debo hacer, Señor? Ahora Pablo pregunta, ya estoy en el piso, ya escuché, ahora, ¿qué hago? Ponga atención, está en el piso, ahora que está en el piso, puede escuchar, cayó, escuchó y ahora ¿qué va a hacer? Ahora va a obedecer, ahora dice, ¿qué debo hacer? Heme aquí, Señor. ¿Cuántos dones y virtudes el Señor le ha dado a usted?
Alguien dice, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Hermano, no espere que Dios baje acá con una vestimenta blanca y le diga, ven hermano, quiero que me ayudes a hacer esto. No, eso no va a suceder. Usted sabe cuando el Señor le llama a hacer algo. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. ¿Qué le dice, Señor? Levántate, ¿estás caído? ¿Te hicieron daño? ¿Te lastimaron? Que no me puedo levantar. Levántate, le dice el Señor. Y cuando el Señor habla y cuando le diga a usted, Señor, levántate, no diga, me hicieron daño, me robaron, me mintieron. Levántese en el nombre de Jesucristo y haga la voluntad del Señor. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Físicamente ciego en este instante, pero ahora sus ojos espirituales estaban abiertos. Antes de esto, sus ojos estaban abiertos, sus ojos naturales, pero sus ojos espirituales estaban cegados. Usted ve lo que hace Dios. Él está ciego, él no puede ver, pero puede escuchar, puede ver la grandeza de Dios, porque sus ojos espirituales han sido abiertos ante la luz de Cristo. Sus oídos escucharon su voz. ¿Quién escuchó su voz? Él fue el único que escuchó la voz de Dios. La salvación es individual. Dios tiene un trato personal contigo, contigo, contigo. Sean salvos todos, Dios nos actúa de esa manera. Dios te llama por tu nombre a ti, una relación personal. One on one, uno a uno. Qué maravilloso nuestro Dios. Solamente Pablo pudo escuchar la voz de Dios. Ninguno de sus compañeros escuchó. Vieron la luz, pero no pudieron escuchar. Por ese trato personal que Dios tiene con aquellos los escogidos, los llama por su nombre, les instruye con sus palabras. Dios te llama, Dios te levanta, Dios te instruye. ¿Con qué? Con su palabra. Dios te instruye con su palabra. ¿Dónde está su palabra? Hasta en el teléfono tienen ustedes, hermano. Usted no puede decir, yo no tengo una Biblia. Ay, hermano, si no tiene una Biblia, le aseguro que todos los que están aquí tienen un teléfono. Y aquí hay Biblias en español, en inglés y hasta en francés. Entonces, todos tienen acceso a la palabra de Dios. Pablo fue guiado por sus compañeros a Damasco. ¿Y qué sucedió? Dice, vino a verme un tal Ananías, del versículo 2. Hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Ahora Pablo puede ver un milagro de sanidad física, puede ver, puede escuchar la orden de Dios para su vida, para la vida de Pablo. Y escuche con atención para que Dios escogió a Pablo. Y posiblemente son las mismas razones por qué la escogió a usted. Y por qué usted está aquí, para que escuche su palabra. Primero, ¿para qué la escogió? Dice. Luego dijo, mensaje del Señor. Dice Ananías, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido. ¿Ok? ¿Quién escogió a él? Dios. ¿Quién le escogió a usted? Dios. ¿Para qué lo escogió? Para que conozca su voluntad. Primero, le escogió Dios a usted para que salga y declare y ate a los demonios y estos y acá y profetice. No, para nada de eso le ha escogido el Señor. Le escogió para que conozca su voluntad. Dios lo escogió para que usted lo conozca a Él. ¿Y cómo lo va a conocer? Caminando en su voluntad. ¿Para qué más? Para que veas al justo. ¿Y quién es el justo? Dice, te escogió para que estés en la voluntad del Padre y para que veas al justo. ¿Cuál es el justo? Cristo. Él es el justo. Dice primera de Juan 2, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo, el justo.
Jesucristo es el justo. Entonces, ¿para qué le escoge? Para que usted vea a Cristo, para que usted ponga sus ojos en Cristo. ¿Cuántas veces cantamos, pon tus ojos en Cristo? Pero vamos a poner nuestros ojos en Cristo. Cuando yo escucho pon tus ojos en Cristo, digo, Señor, ayúdame a verte, quiero verte. No simplemente quiero cantar y repetir y repetir y repetir, no, no. Quiero verte, no puedo. Señor, ayúdame a poner mis ojos en Cristo. Para que veas al justo, ¿para qué más? Y oigas, ok, ya vio, ¿qué más tiene que hacer? Tiene que escuchar, ok, ya puso sus ojos. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Escuchar su palabra, para que oigas las palabras de su boca. Para que escuche las palabras de su boca. Luego, en el 15, ¿qué más? Tú le serás, ¿para qué le escogió? Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. ¿Escogidos para qué? Para ser testigos del pastor, no todos, cada uno de ustedes, porque Dios le salvó a usted de una manera personal. Él tuvo una relación personal con usted, con cada uno. Dios lo llamó, Dios le habló, Dios le instruyó y ahora le dice, vete y testifica de las cosas que he hecho en tu vida. Testifica lo que yo he hecho, testifica lo que yo te he hablado a ti, a tu corazón. Porque Él nos habla a cada uno de nosotros. Tú le serás testigo, le dice a Pablo. Tú. Cada uno de nosotros. Así como le llama de 2 veces, Saulo, Saulo, Susana, Susana, Ramón, Ramón, 2 veces, Samuel, Samuel, Moisés, Moisés. Por si acaso no escuche su voz, 2 veces lo llama. Ahora, ¿qué vas a hacer? Testigo, le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y luego le dice, llegó la instrucción, ¿y ahora qué esperas? La urgencia del evangelio. Ok, Señor, muy temprano, déjame tomar una siesta. Esta semana estoy de vacaciones. No, next week, ok. El próximo año, ya se acaba el 2023. ¿Para qué comenzar? Comencemos el 24, ¿no es cierto? El 24, tú no sabes lo que puede pasar. Había un grupo de jóvenes que estaban en una festividad disfrutando, otros trabajando, otros atendiendo su casa y repentinamente muchos perdieron la vida en un instante porque nadie sabe. El Señor le dice, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. La orden del Señor. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de sus hijos, con cada uno de sus creyentes. ¿Qué esperas? Le dice. Estás muy cómodo. ¿Qué esperas? ¿Que llegue la guerra? ¿O qué esperas? ¿Despertarte en el infierno? ¿O quieres despertarte al lado de mi Hijo, el Cristo Jesús? Porque hoy yo vendré. Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Cuando habla de invocar el nombre del Señor, es confesar los pecados, reconocer que Él es nuestro Salvador, que podemos confiar en Cristo Jesús. Dijo Joel en el capítulo 2:32, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pedro lo predicó en Pentecostés. Después de su sermón, les dijo a los oyentes de Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Lo que Pedro dijo al pueblo, Ananías le estaba diciendo a Pablo. Y en el versículo 17 al 21 vemos ya la misión de Pablo. Ananías le dijo dónde Pablo iba a estar, cuál iba a ser su misión. Lejos de Jerusalén, le dice a Pablo, predicando a los gentiles. Le dice, vete, yo te enviaré lejos a los no judíos. Y aquí prácticamente termina esta defensa, la defensa de Pablo. Ahora, ¿qué sucede? Los judíos están enfurecidos al escuchar a un judío celoso, instruido por un maestro muy reconocido, que va a servir a los gentiles.
estaban furiosos y pedían la muerte de Pablo. Dice, gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. Tiraron sus mantos, el polvo hacia el cielo, porque estaban molestos, pensaban que era abominación lo que Pablo había dicho. Al ver tanta violencia, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel porque lo querían matar y que lo ataran y lo azotaran para que confiese por qué están enfurecidos. Pues ya en los últimos versículos, Pablo les dice, cuando ya lo atan, que él es un ciudadano romano, porque los azotes que recibían eran con unas cuerdas que tenían en la punta pedazos de hueso, de hierro, y que eso lastimaba su piel y muchas veces los mataban. Y aquellos que no morían al instante podían quedar inválidos por el resto de su vida. Los judíos estaban furiosos. Pero algo interesante aquí, ellos decían que era abominación el convertir a los gentiles en cristianos, la predicación del evangelio. Pero era legal que los gentiles se hicieran judíos, los llamados prosélitos. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que primero hay que ser judío para ser creyente. Entonces, para ellos era abominación la predicación del evangelio, enemigos del evangelio. Dijo Charles Spurgeon, hacer prosélitos es una obra digna de un fariseo, pero nuestro propósito debe ser llevar a los hombres a Dios, no hacer judíos, llevar a los hombres a Dios. Nosotros ya no somos enemigos de Dios, ni del pecado, no somos amigos del pecado. Somos enemigos del pecado, amigos de Dios, siervos dispuestos a testificar su nombre. ¿Cómo? En todo lugar, dispuestos a testificar en todo lugar. ¿Cómo? Proclamando las buenas nuevas del evangelio, las grandezas, como embajadores del reino de los cielos. Aquí en este país usted puede obtener la ciudadanía siempre y cuando usted cumpla con los requisitos necesarios que establece la ley. Y si usted acaba de llegar, llegó el día de ayer, no puede ser ciudadano, porque necesita estar un tiempo en el país. No puede pagar, como lo hizo el comandante para ser ciudadano, no puede pagar, no puede sobornar, como lo hacían en el imperio cuando Claudio gobernaba. Pero le tengo buenas noticias, no se preocupe de esa ciudadanía, hay una mucha mejor a la cual tienen acceso todos. Todos los presentes, no necesita dinero, no necesita ser romano ni judío, todos tienen acceso. No hay un precio, no hay nada que pagar porque Cristo ya pagó el precio de su ciudadanía entregándose en la cruz del Calvario. Él lo pagó para que seamos ciudadanos de su reino. Somos coherederos con Cristo de todas sus riquezas celestiales. Y por eso no vamos a dejar de adorarle y darle toda gloria al Señor. Una aplicación para hoy. Use sus derechos, ciudadanos del reino, embajadores, qué maravillosos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Que sean 100, 200, 300 mil. Cuenta hermana, 2,000, 3,000. Gloria a Dios, ciudadanos del reino. Use sus derechos de su ciudadanía para defender el evangelio. ¿Para qué más? Va a usar sus derechos para defender primero el evangelio, la verdad. Segundo, para derrotar al enemigo. ¿A quién? Al pecado que asedia su vida. Usted diga, soy un hijo de Dios. Ya Cristo venció al pecado en la cruz y tú no tienes parte en mi vida, Satanás. Y el pecado no tiene parte porque soy santo, separado para Dios. Obtenga, use esos derechos para derrotar al enemigo, para obtener la victoria en sus batallas contra su propio pecado. Amén. Vamos a darle gracias al Señor orando. Padre amado, gracias por recordarnos que ser ciudadanos tiene un costo muy alto, Padre amado. Y que podamos llevar en alto tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos la misión de cada creyente, como lo hizo Pablo, testificando, defendiendo el evangelio, Señor.
Gracias porque tu esperanza, nuestra esperanza está en tu Hijo, amado Cristo Jesús. Gracias porque nos das todos los recursos, Señor, nos das todas las armas para poder defender el Evangelio, para defender, Señor, el engaño de Satanás y poder avanzar en la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Señor, te pido en el día de hoy, si hay alguien que está débil, alguien que no conoce la verdad, que seas tú, Señor, enseñándola. Padre, transforma ese corazón, dale el conocimiento de tu palabra, Señor, y permite que esa persona pueda avanzar y pueda crecer contigo, Señor, junto a ti, Padre amado, y que nunca pierda la esperanza que está en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle al Señor. Cerramos con una adoración.